Mis amados, el primer sábado del año, cuán rápido pasa. Ya son 7 días del 2017. El sábado pasado estábamos aquí despidiendo un año. Despedimos el año 2016 y ya velozmente ya ha pasado la primera semana del año. ¿Qué me dice esto? ¿Qué nos dice esto? La gran necesidad que nosotros tenemos de aprovechar bien el tiempo. Los días han sido acortados. Eso representa que la venida de Jesús está más cerca que cuando creímos. Y aunque no sabemos el día y la hora, lo que sí sabemos es que pronto nuestros ojos le verán. Ahora, mis amados, iniciar un nuevo año es una oportunidad. Estamos comenzando una nueva etapa. Que podamos escribir en este libro que el Señor nos da cosas lindas para honrarle. Que podamos ver victorias en nuestras vidas. Victorias donde ahora, si me costaba leer la Biblia, ahora le voy a poner más empeño y no voy a salir de casa sin leer la Biblia. ¿Cómo les parece eso? ¿Qué les parece esa propuesta de año nuevo? No salgo de casa sin orar y leer la Biblia. Y sigo, y si salgo que me caiga, no. Imagínense si así fuera. Pero ¿qué tal, mis amados? De verdad, haciéndolo de corazón. Que cada día de este nuevo año podamos tener una mejor relación con el Señor. No es un asunto de broma, es un asunto de seriedad. Hemos dicho por muchos años, no hay otra manera de prepararnos para los días finales, no hay otra manera para recibir a Jesús levantando los brazos en lugar de correr y esconder, sino pasando tiempo con Él. Es una buena oportunidad para renovar ese voto, ¿verdad? Ese pacto. ¿Voy a leer la Biblia? ¿Cuántos de ustedes quisieran unirse conmigo en este buen deseo? A ver, Señor, con tu ayuda. No me dejes salir de casa. A ver, levanten la mano. No me dejes salir de casa sin orar y sin leer la Biblia. Amén. Amén. Ahora, ya levantamos la mano. Ahora lo que tenemos es que poner el despertador y levantarnos más temprano. ¿Sí? Porque uno se lleva a lo otro. Nos levantamos más tempranito, 15 minutos, media hora antes que podamos dedicar. Hermanos, no podemos hacerlo de otra manera. Hacerlo de otra manera sería poner mucho en riesgo. Y el Señor viene y no puede haber nada más emocionante para nosotros que vivir en esa relación linda, estrecha, cercana con Jesús. Así que orar y estudiar la Biblia. Y en la medida que oramos y estudiamos la Biblia, nuestros labios se van a abrir, no para hablar del vecino, ni para hablar de un problema del hermano, que me miró, no me miró, se va a abrir para hablar de Jesús. Amén. Que así sea. Oro por eso. Ese será mi motivo más grande de oración en este año. De verdad. Que como iglesia adventista de Baltimore, seamos más dedicados al Señor y el Señor nos use como quiera. Amén. Muy bien, ¿cómo no empezar un año poniéndonos en las manos del Señor? Celebrar la Santa Cena es una linda ocasión. Es una oportunidad especial. Estamos comenzando y vamos a hacerlo con pie derecho, ¿verdad? Poniendo a Dios en primer lugar. Quiero que ustedes recuerden 2 cosas importantes. El Señor Jesús dejó 2 celebraciones establecidas en la iglesia. ¿Sí? Si yo digo eso, ¿ustedes en qué 2 celebraciones piensan? A ver. Bautismo. Eso, Carlos, 100 puntos. Míralo. ¿Y cuál es la segunda?
a la Santa Cena. Alabado sea el Señor. Así que 200 puntos cada uno. Entonces, el bautismo, porque el bautismo representa la muerte y representa la resurrección. Entonces, el bautismo juega un papel importante en la experiencia cristiana. No podemos pasar por alto una ceremonia tan especial. Y si la hemos vivido, mantengámonos fieles al Señor. Y si no hemos experimentado esa celebración en nuestra vida, pues es tiempo de hacerlo. Que no pase los primeros meses de este año sin hacer una entrega total al Señor, como Dios manda. Una de las cosas que aprendemos cada vez que leemos la Biblia, mis amados, es no actuar por impulso, es actuar bajo la dirección de Dios. Y lo que Dios pida, eso estamos dispuestos a hacer sus hijos. Y la Santa Cena, esa celebración tan especial. ¿Por qué se hace tan especial la Santa Cena? Porque la Santa Cena es parte de nuestro fortalecimiento espiritual. Pudiéramos decir que es parte de nuestro alimento espiritual. Cuando yo participo de la Santa Cena, estoy recordando cosas tan importantes, esenciales en la vida del cristiano. Y una de las cosas que recuerdo, toqué un botoncito, Raúl, y no avanza ahora. Una de las cosas que recuerdo es que la Santa Cena anuncia la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Jesús la tomó todavía no había muerto, pero la tomó para decirle a los discípulos que Él iba a morir. Que de hecho no les debió haber agarrado de sorpresa que Jesús muriera en la cruz. Ya Jesús se lo había dicho repetidas veces. Inclusive la Santa Cena fue para afianzar la idea de que Él iba a entregar su vida por ellos. Así que anuncia la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ustedes recuerdan que la Pascua fue algo así similar? El Señor le dijo a Moisés, mira, todos van a celebrar la Pascua, van a comer pan sin levadura, van a comer cordero, van a poner sangre en el dintel. Y aunque no somos libres todavía, lo estamos celebrando hoy. Y al día siguiente el pueblo salió. Eso era lo que se celebraba antes de la Santa Cena. Nosotros ahora no celebramos la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. Ahora, anuncia la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y qué otra cosa? Esa ceremonia proclama el regreso en gloria de Cristo Jesús, la venida de Jesús. Por eso cuando hoy participemos del servicio de comunión, lavemos nuestros pies, en significado de que haya paz en nuestras relaciones, no puede haber cosas aquí que nos estén perturbando, quitando la paz. Tenemos que amarnos. Si una cosa es importante entre nosotros como hijos de Dios es amarnos los unos a los otros. A ver, ¿sí nos amamos? ¿Sí? Y eso cuando decimos que nos amamos significa que nos soportamos, ¿verdad? Que nos tenemos paciencia. Que aunque hayan cosas de alguno u otro que de pronto no son las que más me gustan y como que sacan lo más feo de mí, yo pueda decir, Señor, dame paciencia, permíteme amar a mi esposo y a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Eso es lo que significa lavarnos los pies y participar del servicio de comunión. Muy bien, todo eso hace la cena. Vamos a este pasaje, 1 Corintios, vayan, busquen en sus Biblias, 1 Corintios, el capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios, capítulo 5, el verso 7. Este es un pasaje del apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y miren lo que dice allí 1 Corintios. Desháganse de la vieja levadura. ¿Cómo es que dice? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura,
como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Miren lo que dice el pasaje. El pasaje me está diciendo que Cristo es nuestro Cordero Pascual, entre otras cosas que menciona. Ya vamos a mencionar las otras más adelante. Pero aquí yo quiero resaltar que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Quiere decir que al morir Jesús en la cruz, yo celebro la Santa Cena porque Él murió en mi lugar. Entonces, anuncia que Él murió y segundo, que Él pronto vendrá por nosotros. Entonces, Cristo es nuestro Cordero Pascual, el que nos libró de la vida de pecado y de la muerte eterna, así como Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud y lo sacó de Egipto con brazo fuerte y brazo poderoso. Jesucristo entonces nos ha librado de la muerte. Amén. Podemos decir amén, ¿verdad? Porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros tuviéramos que morir la segunda muerte, pero Él la murió. Es nuestro Cordero Pascual. Así que cuando el ángel pasó para destruir a todos los primogénitos, donde había sangre no dañó, no mató. Nadie perdió la vida. Lo mismo pasa por la muerte de Jesús. Nosotros seremos salvados de la muerte. En la Pascua habían algunas cosas que se usaron. A ver, ¿me ayudan a recordar? Se usó pan sin levadura, hierbas amargas. ¿Qué más se usó? El cordero y se usó la sangre. 4 elementos que se mencionan en el libro de Éxodo, que se usaron en la celebración de la Pascua. Ahora, interesante, las hierbas amargas, ¿a qué representaban? Representaban aflicción, representaban amargura, la que habían vivido y de las que se iban a liberar, porque Jesús iba a traer liberación. El Cordero Pascual, ¿a quién representaba? A Jesús. La sangre que se derramó, ¿a quién representaba? A Jesús. ¿Y el pan? A Jesús. Noten, Jesús está allí representado en todo eso. Ahora, en la cena del Señor, que anuncia su sacrificio en la cruz para salvación del hombre, hay 2 elementos también. ¿Y cuáles son los 2 elementos? El pan y el vino. ¿Y a quién representa? A Jesús. Pero es pan y vino. Vino es la sangre, el pan es el cuerpo. Ahora, algo interesante que quiero destacar me está hablando aquí de pan que simboliza su cuerpo y de vino que simboliza su sangre. Y ambas me representan a Jesús. ¿Saben? Este debería ser el tema del que nosotros hablemos siempre, porque allí está radicada nuestra salvación. Note que Pablo aprendió eso. Pablo lo aprendió. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros, ¿qué cosa? Cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si debiera haber, a ver, tengo aquí competencia de algunos nenes. Ok. Decíamos entonces que si en alguna cosa yo debería enterarme entre nosotros, es de Jesús y este crucificado. ¿Dónde está lo más importante entonces según Pablo? Ese es el tema. De eso es que necesitamos hablarle a los demás, porque el que acepte la muerte de Jesús está aceptando salvación. Muy bien. Como vino, Jesús es la sangre que expía nuestros pecados. ¿Cómo es que decía el himno que cantaste? ¿Quién me puede dar perdón? Sino de Jesús, la sangre. O sea, solo la sangre de Jesús es la que me puede
dar perdón. Ese es el mensaje. Cuando hablamos del vino, estamos hablando de ese sacrificio hecho por Jesús para que nosotros podamos tener salvación. Y cuando hablamos de pan, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús es el pan que descendió del cielo. Que su cuerpo vino para ser dado por nosotros. Vamos a leer ese pasaje. Son varios versículos, pero están llenos de una bendición muy especial. Vamos a buscar. No lo voy a proyectar. Vamos a ir a la Biblia y vamos a leer todos esos pasajes, todos esos versículos, para que entendamos algunas cositas. Quiero resaltar algunas cosas del pasaje. Juan capítulo 6, versículos 41 al 59. A ver, ponemos nuestros ojos en la Biblia. Comienza diciendo el versículo 41. Murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice él, del cielo he descendido? Dice ahora el versículo 43, Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros. Qué costumbre la del ser humano, ¿verdad? Luego viene el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Verso 46. Porque no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios es el que ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Y viene el versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Versículo 49, vuestros padres comieron maná en el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos se entendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Verso 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¡Wow! Qué tremendo lo que Jesús está diciendo aquí. Hasta este momento yo les puedo decir, nada más parecido a esto es la Santa Cena. Dice el Señor Jesús, dice así, si no coméis mi carne y si no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Vamos al siguiente versículo, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré ¿en qué día? El postrero. Porque el que come mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Verso 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Wow, este pasaje es precioso. Hay muchas lecciones aquí en estos versículos que hemos leído. Pero ¿saben qué? Quiero decirles que los rabinos, los judíos que estaban allí no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo.
Primero, ellos lo interpretaron mal. No estamos hablando aquí de canibalismo, no estamos aquí de comer carne. No, estamos hablando en sentido espiritual. Miren, saben que los rabinos creían, y este era el adagio que todos tenían, por cierto, ahí está el comentario que lo menciona, dice, el primer libertador hizo descender maná del cielo. ¿Quién fue ese? Moisés, sí, al que el Señor usó. Y dice, el segundo, el último libertador, también hará descender maná del cielo. ¿A quién se estaban refiriendo? Al Mesías. Entonces ellos decían, una característica del Mesías verdadero es que el Mesías también hará descender maná del cielo. Pero Jesús con este pasaje le está diciendo, mira, Moisés hizo descender maná del cielo, pero los que comieron maná murieron. Pan que descendió del cielo. Y el que coma de este pan no va a morir nunca jamás. Jesús estaba diciendo, en otras palabras, que Él era más que el maná que había hecho descender el primer libertador. Porque Él es el pan de vida, el pan del cielo. Jesucristo, como dice el versículo 41, era el pan venido del cielo. Saben, hermanos, hay algo interesante. Cuando hablamos de esto, una creencia, y esa fue una de las que yo recibí siendo un niño, cuando escuchaba el término transustanciación, a mí me enseñaron que la transustanciación era que ese pan, ese pedacito de pan que yo comía, representaba literalmente el cuerpo de Jesús. Y se me enseñó que en la transustanciación el vino que bebía el sacerdote representaba exactamente la sangre de Jesús. Por esa razón, cada vez que se hacía eso, se estaba haciendo un nuevo sacrificio. Pero cuando yo leo la Biblia, me dice que ese sacrificio que Jesús hizo fue una vez y para siempre. No necesitamos sacrificios diarios, ya Jesús lo hizo. Así que no hay tal cosa como transustanciación. De paso, como un dato curioso, ¿saben ustedes que fue a partir del siglo XII que se tomó un acuerdo? El Papa Gregorio VII, debido a que como se enseñaba que la sangre era la sangre, el vino era la sangre literal de Jesús, y para evitar que en algún accidente la sangre fuera derramada, porque era sangre de Jesús, fue lo que le motivó en el siglo XII a que el vino no fuera tomado por los feligreses, sino solamente por el sacerdote. Esa es una costumbre que viene del siglo XII y como resultado de pensar en la transustanciación. No hay tal cosa como esa y qué bueno es saberlo. Ahora, la cena del Señor no es un simple rito, mis amados. Primera de Corintios 5, 7, que ya lo leímos, nos dice que nos representa a nosotros también. En la mesa debía haber panes sin levadura. Y eso es lo que vamos a comer al celebrar la Santa Cena. El pan que ha sido preparado no tiene levadura, porque la levadura representa pecado. En realidad lo que Pablo estaba diciendo es que cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios, los cristianos nos parecemos más a Jesús y estamos más alejados de las costumbres y prácticas del mundo. No puede haber relación entre uno y lo otro. Lo segundo que me está diciendo, la levadura es símbolo de corrupción, es símbolo de pecado. Y si el pan que representa a Jesús no tiene levadura es porque no hay pecado en él. Y saben, para nosotros los cristianos, la Pascua debería ser una de las prácticas de todos los días, en el sentido de que mi vida es un pan
sin levadura. Y eso significa que mi vida debe mantenerse alejada de todo lo que representa corrupción, pecado y separación con Dios. Desháganse, dice, de la vieja levadura, para que sean, ¿qué cosa? Masa nueva, masa sin pecado, pues sin levaduras, como en realidad lo son. Así lo considera el Señor. Así son en realidad. Esos somos los hijos de Dios. ¿Puedo decir entonces que el cristiano debe vivir una continua Pascua? Claro. Significa que el cristiano debe vivir una vida de sinceridad y de verdad, alejado de todo lo que se considera levadura, pecado. Cuando Pablo escribe esto a los corintios, eso es 1 Corintios 5:7, se estaba manejando un pecado terrible en la iglesia de Corinto. Y Pablo escribe, ¿por qué? Porque sabía que los corintios estaban relacionados con una cultura pecadora, una cultura donde había mucho mal. Y si nosotros venimos a nuestros días, mis hermanos, esa es la cultura en la que vivimos. Ya para nosotros nada nos sorprende, hay tanto mal que ya lo vemos como algo normal. Pero no puede ser una práctica normal para el Hijo de Dios estar en pecado. Así que debemos vivir una vida de sinceridad y de verdad. Nos debe recordar la Santa Cena, nos debe recordar estas dos cosas. Que Dios busca un pueblo santificado y separado. Cuando nosotros tomamos el pan sin levadura, está diciendo el Señor, al igual que Él, vivamos una vida santificada y separada para su servicio. Además, es un llamado a santidad. Saben, el comer a Jesús, el comer su carne y beber su sangre, lo que representa es vivir creyendo y permaneciendo en Jesús. Esa es la única manera de proclamar su regreso y de que tenga poder nuestro mensaje de salvación. Hoy vamos a participar del lavamiento de los pies, vamos a participar del pan sin levadura que representa el cuerpo quebrantado de Jesús y vamos a beber del vino que representa su sangre. Todos esos emblemas nos dicen que Dios está buscando hombres y mujeres santificados que se parezcan a Él y que vivan para Él. Quiere el Señor bendecirnos, mis amados. En este mismo inicio del 2017 hemos tomado una decisión muy importante. Yo recuerdo que la decisión que tomamos al comienzo fue, Señor, que no salgamos de nuestra casa sin haber orado y haber estudiado tu palabra. ¿Estamos? Hemos hecho ese pacto, ¿verdad que sí? Y hoy le vamos a decir al tomar la cena, Señor, ayúdame a vivir una vida santificada, consagrada, dedicada a tu servicio y mantén la levadura lejos de mí. ¿Saben que los días que se celebraban la Pascua, ese día se comía panes sin levadura, pero lo interesante era que de ese día, desde muy temprano, toda la levadura que había se sacaba de las casas. Por eso es que Dios quiere que vivamos una constante Pascua como hijos del Señor. Lo que es pecado esté lejos de nosotros. Que Dios nos conserve fieles y le sirvamos de todo corazón y nuestras vidas proclamen el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso celebramos la Pascua, la Santa Cena, ahora se llama Santa Cena, porque creemos que Jesús muy pronto vendrá a este mundo para llevarnos con Él. ¿Les gustaría inclinar su rostro para hacer una oración? Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por dejar establecida estas dos grandes ceremonias que hoy la Iglesia practica. El bautismo como una señal de entrega, de muerte al pecado y de resurrección a una nueva vida.
y de la Santa Cena, para no olvidar nunca, Señor, que si tenemos vida y posibilidad de vida eterna, se debe a tu sacrificio, a que tu cuerpo fue quebrantado y magullado, y a que tu sangre, la única que nos podía dar perdón, fue derramada en la cruz. Gracias, Señor, por esta ceremonia que nos recuerda lo que tú hiciste y lo que estás haciendo ahora en nuestro favor y lo que pronto terminarás de hacer viniendo a este mundo en el que queremos servirte y estar preparados para cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que proclamemos tu venida a través de nuestra vida y de nuestras palabras. Gracias por estar aquí con nosotros y por ese buen propósito que nos hemos establecido para el 2017, de no salir de casa sin antes haber orado y haber estudiado tu palabra y de habernos puesto en tus manos. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga, mis amados. Estaremos entonces celebrando esta ceremonia tan especial.